Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de carácter filosófico, teológico, económico, educativo y de otra índole. Para dar inicio a nuestro programa en el que vamos a tratar un tema muy especial, es un programa especial el de hoy, vamos a hablar del bien común como sumatoria de bienes individuales, o sea, del bien individual de la persona, como una construcción a partir del bien de cada una de las personas que forman un todo. El bien común es planteado y analizado por profesores en las aulas, es predicado por pastores, sacerdotes y rabinos en las iglesias. El bien común es planteado por los políticos en sus discursos de campaña, pero el bien común es un constructo, no existe en término simple, sino que su existencia depende de la sumatoria o colectivización del bien individual de cada persona, de cada individuo, y a menudo para la construcción del bien común, el bien individual desaparece, se sacrifica y se convierte en insumo. La construcción del bien común es una opción envolvente, que no se puede importar ni exportar desde la intermediación, sino que siempre implica al sujeto. Hemos hablado en el programa pasado de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela y del doctor Luther King, refiriendo su mística de búsqueda del bien común y con frecuencia incluso sacrificando su bien individual. Son, sin dudas, ejemplos de constructores de bien común en sus respectivas sociedades y en sus épocas. En el presente programa haremos referencia a otras personas que han asumido el bien común como opción. Por ejemplo, el arzobispo salvadoreño de los años 70 y 80 del siglo pasado, Óscar Arnulfo Romero, del que nos estará hablando la doctora Estela Brioso, que es una profesora de sociología y teología, y luego el profesor Narciso Isa Conde nos hablará de la mística que implica la opción por el bien común, partiendo de su propia experiencia, ya saben, de más de 60 años. Estas reflexiones que vamos a compartir en el programa Dialéctica de hoy fueron expresadas en el marco de un evento realizado esta semana con el título La rebelión de espíritus subversivos inmortales, en que participamos como programa Dialéctica con el apoyo y acompañamiento técnico de nuestro canal Su Mundo TV y con la participación protagónica, por ejemplo, del padre Julín, del doctor Pedro Antonio Eduardo Gutiérrez, que es miembro de este programa, el doctor Diomedes Núñez Polanco, la profesora Lourdes Contreras, el profesor Manuel Mejía y una gran cantidad de intelectuales dominicanos, cubanos y salvadoreños. Vamos a ver en primer lugar la introducción del evento antes de pasar a una breve pausa comercial. La idea de este evento es hacer un estudio, un análisis sobre el martirologio trilateral, se llama. Vamos a analizar la figura de Óscar Arnulfo Romero, de Fidel y de Francisco Alberto Caamaño, resaltando especialmente el sacrificio de vida que hicieron, haciendo énfasis en Monseñor Romero, en beneficio de la colectividad, en beneficio de la sociedad. De eso se trata este evento y la idea es impactar a la juventud dominicana para que valoren lo que representa sacrificarse por los demás y poner el interés común por encima del interés particular. Gracias. ¿Quiénes estarían participando? Está el padre Julín como uno de los organizadores o como organizador del evento. Está Diomedes Núñez, está Pedro Antonio Eduardo, está Narciso Isa Conde, también está la profesora Lourdes Contreras y una gran cantidad de personalidades dominicanas, también de El Salvador y de Cuba.
Es un encuentro muy emocionante, muy íntimo, podemos decir, de gente que nos conocemos hace tiempo, que hemos luchado juntos y que queremos dedicar en esta semana de abril, en la que juntos aparecen el 24 y el 28, y en la víspera del 28 de abril, que fue el día de la invasión de los Estados Unidos, queríamos hacer un homenaje al martirologio de las luchas en República Dominicana, en Haití, en Palestina, en Cuba, y dedicarle este evento a Monseñor Romero, que es el gran mártir de Centroamérica, de la Revolución Centroamericana, naturalmente que a Fidel Castro. Son los subversivos inmortales, podemos decir, son los subversivos inmortales. Y a mí me toca hablar un tanto de la mística revolucionaria. La mística está muy vinculada siempre a la sensibilidad social, a la sensibilidad humana, pero requiere para reproducirse, reciclarse permanentemente y enriquecerse una base de convicción. Precisamente yo soy de la generación que surge con la Revolución Cubana y con la Revolución de Abril de 1965. Dos grandes procesos que sin lugar a dudas impactaron toda mi vida. Y la lectura de esos tiempos también tenía una fuerte carga emocional. La madre de Gorky, el escucha yanqui, el reportaje al pie de la horca, en fin, eran las obras a las que tenía acceso la juventud después de una larga oscuridad de la tiranía de Trujillo. Pero sin duda alguna, como decía el poeta Pedro Mir, montarse sobre el caballo de la dialéctica marxista para mí fue sumamente importante, y hacer estudios sobre el capital, porque eso me han dado una convicción sumamente firme sobre la lucha contra el capitalismo, la lucha contra el imperialismo, tratando siempre de abordarlo en su dinámica y en su proceso de evolución. Ahora estamos en una fase de franca decadencia de un sistema imperialista mundial encabezado por los Estados Unidos. Estados Unidos está estremecido por una crisis interna, se está creando cada vez más un espíritu rebelde, insurgente al interior de los Estados Unidos, y está perdiendo la hegemonía absoluta que tuvo en el mundo, está declinando como potencia hegemónica mundial, lo que abre nuevas oportunidades para los pueblos, incluyendo para los pueblos que estamos en la frontera imperial, que es la frontera del Caribe. El Caribe es frontera imperial, como decía Arciniega, como decía Juan Bosch. Aquí las garras son más fuertes, en esta isla mucho más después de la Revolución Cubana, pero sigue la pelea. Profesor, ¿no se debería de incluir un poco más a la juventud sobre esto? Sí, precisamente en el día de ayer tuve un encuentro con más de 100 jóvenes del liceo que está en las proximidades de la 40, de la parroquia, de esa parroquia, y tuvimos un intercambio, una charla sobre la Revolución de Abril de 1900. Y yo le decía eso. Le hablaba incluso de las edades de los combatientes, de los participantes en la Revolución de Abril, hombres y mujeres. Algunos eran casi adolescentes. Como ven, es solo la introducción a este programa especial, a esta dialéctica especial, en que referimos la importancia de priorizar el bien colectivo antes o anteponiéndolo a las apetencias simplemente individuales. Vamos a la primera pausa y volvemos con ustedes entonces para entrar en materia. Regresamos con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Vamos a pasar ahora con la doctora Estela Brioso, que nos va a hablar sobre Monseñor Oscar Romero. A mostrar, antes, ¿verdad? Su asesinato fue en los años 80, pero
antes ya él comenzó a mostrar signos de conversión. Hay que hacer como algunos subrayados. Lo primero es como pensar en el contexto que estaba viviendo la patria grande, América Latina, en el tiempo en que le toca hacer a este obispo su episcopado. O sea, eso es lo primero. ¿Qué estaba pasando con El Salvador? ¿Qué estaba pasando con Guatemala? ¿Qué estaba pasando con Argentina? ¿Qué estaba pasando con todos esos países que estaban en una revuelta muy fuerte, donde la maquinaria opresora, la maquinaria que sabe seguir haciendo colonización, estaba muy representada por todo el tema militar? Entonces ustedes saben, ¿verdad?, todas las guerras y guerrillas que tuvieron desde ese tiempo. Y en los 80, cuando cae Romero, la cosa estaba muy fuerte. Recordar también que Monseñor Romero no es el único mártir, eso lo voy a decir desde el inicio. Y claro, la Iglesia Católica suele recoger mucho el martirio de los prelados, de la jerarquía. Pero antes que Romero, hubo muchos mártires que no están ni en los altares, no van a estar, pero sí están en el corazón de la gente y del pueblo latinoamericano. Hay mucha gente, anticatequistas, quizás ministros de asamblea, quizás gente sencilla de lo que viene el caso de que Romero comienza a hablar un discurso diferente. Cuando esto sucede, lo primero que se sorprende son sus compañeros episcopos. ¿Qué le está pasando a este hombre? O sea, no estamos perdiendo, no estamos fallando. El discurso comienza a ser distinto. Que lo que pasa es que cuando hay un cambio profundo en la vida de la gente, el discurso no puede seguir siendo el mismo. Hay un discurso que es distinto, y eso le pasó a Romero, que conocemos. Su nombre es Óscar Arnulfo Romero. Entonces, eso le pasó a él, comenzó su discurso distinto. Desde que él comenzó ese discurso distinto, comenzó a estar en la mira del poder que pone la bota en el cuello. Y pone la bota en el cuello no con la intención de que a quien le puso la bota en el cuello se levante, sino que quede aplastado. Comenzó a estar en la mira y comenzó a sorprender, porque ese discurso ya de Romero ya era un discurso que estaba atravesado por el Evangelio, pero no por el Evangelio que acomoda, por el Evangelio que revuelve, por el Evangelio que dice: eres pastor, pero el pastor no se queda arrancado en su casa mientras las ovejas están en peligro. Eres pastor, pero el pastor va, y si tiene que defender a las ovejas de quien se la quiera comer o la quiera devorar, tiene que estar allí defendiendo a las ovejas. Porque el caso de Romero no es el único. América Latina conoce por lo menos 4 asesinatos de obispos, y no lo asesinaron porque estaban en su suite muy tranquilo, lo asesinaron por el compromiso que fueron asumiendo. Entonces, cuando estamos hablando del martirio de Romero, lo tenemos que, hace poco terminamos de pasar la Semana Santa y entramos a la Pascua, y entonces hay que hacer como un paralelo, y pudiera ser, si el maestro dijo ustedes harán cosas más grandes, pues cabría el paralelo de que Jesús lo llevan a la cruz porque pudo haberse deshecho de la cruz, pero ya el discurso que había ido trillando y el camino que había ido haciendo, nadie le depintaba la cruz, y él prefirió, antes de salir corriendo, hacerse responsable de todo lo que había ido haciendo en su camino. Lo mismo pasa con Romero. Cuando ya viene su asesinato, el camino que él había hecho, que quizás no había sido tan grande como otros tantos que tenían tanto tiempo en el camino, pero el camino que él había hecho, de alguna manera él sentía que su final iba a ser eso. Hay una expresión de las tantas frases que dijo Romero que dice: podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no. Entonces eso pasó en El Salvador. Al final a Romero lo asesinan en una capilla, estaba haciendo una celebración en una capilla de un hospital, y lo asesinan justamente diciendo palabras de liberación para su pueblo. Y el asesinato de Romero es muy simbólico dentro del tema de la martiriología,
Es muy simbólico porque ustedes recuerdan, los que son católicos, los que alguna vez vieron ese acto de la consagración, que se habla del sacrificio. Cuando se está en el altar se habla del sacrificio. Entonces, él está elevando la copa, confirmando ese sacrificio que está haciendo en la Eucaristía, y el disparo justamente le atraviesa. Es como si su corazón se juntara. Simbólicamente es muy fuerte esto, porque es como si la sangre de su corazón que brota se juntara con el símbolo que está en la copa, que es la sangre del Maestro, a quien él había seguido antes desde una mirada muy conservadora y a quien él ahora seguía desde una mirada muy profética. Entonces, ahí no termina la vida de Romero, ahí comienza la vida de este hombre mártir. Y aunque Romero es luego canonizado hace poco relativamente, pero para el pueblo salvadoreño desde ese día, desde antes, pero ya desde ese día, Romero fue su mártir, fue su santo. Y el pueblo salvadoreño lo conoció como San Romero de América. Entonces, esa palabra de que podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, se hizo realidad en todos los profetas que conocemos, desde el Antiguo Testamento hasta el Bautista, hasta Jesús, hasta Romero. Acabaron con su vida, pero su discurso, su voz, su palabra, su testimonio, entonces cuando lo mataron, comenzó a florecer. En la iglesia primitiva había una frase de San Ireneo que decía: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. La sangre de Romero fue semilla de nuevas voces. Hay una pregunta que pudiera ser una pregunta incómoda, y es decir, ¿la sangre de Romero ha bastado para las injusticias en América Latina? Y la respuesta no es ni sí ni no. La respuesta no es ni sí ni no. Pero su sangre, todavía la patria grande sigue sufriendo, sigue siendo esclava, sigue siendo oprimida, sigue siendo lastimada. Entonces, quizás a los que estamos todavía en este caminar nos toca ir haciendo más cosas, porque uno ubica a Romero en El Salvador, pero si estamos hablando de la patria grande, estamos en el Caribe, estamos en todos los países de América Latina, que ninguno de ellos ha sido, ¿cómo se dice?, ha sido libre de tener la bota en el cuello. Entonces, este martirio huele a pastor, este martirio huele a conversión, este martirio huele a semilla de nuevas voces. Este martirio también tiene una mirada eclesial, pero una eclesia profética. Ya cuando pasa este transitar en la vida de Romero, no podemos seguirlo viendo como el obispo conservador que no quería saber nada del pueblo ni nada de eso. Y no es que no quería saber, sino que lo miraba de una manera distinta. Ya cuando pasa esto con Romero, tenemos que verlo como ese pastor que huele a oveja, ese pastor que se mezcló con sus ovejas y que fue capaz de dar la vida por ellas. Ese pastor que salió a defender a la gente, porque eso pasó. Romero ya no se queda allá en su estación, ya camina por las calles, ya comienza a ver los caminos polvorientos por donde la gente fue cayendo y fue perdiendo su vida. Eso hizo una transformación grande, y eso también nos deja como una memoria viva, porque no estamos hablando de 2000 años, estamos hablando de 42, 43 años, 42 exactamente, ¿verdad? 42 años, una memoria viva de un hombre que nos dejó un ejemplo, igual que Jesús nos dejó un ejemplo. ¿Qué hacemos nosotros ahora con ese ejemplo? Esa sería como una llamada y una invitación. Romero después se quedó como que si fuera de un grupo, pero yo pienso que la vida de Romero y su martirio abre como espacio también en las comunidades sencillas y pequeñas para su estudio, para su testimonio, pues tomarlo y llevarlo, pero también es como una vida que se abre en diferentes perspectivas. Si quisiéramos mirar al Rutilio, a Romero desde una perspectiva sociológica,
hay espacio. Si queremos mirarlo desde una perspectiva eclesiológica, hay espacio. Si queremos mirarlo desde una mirada profética, ahí lo encontramos. Si queremos mirar a Romero desde una mirada cristológica, ahí está. Desde una mirada pues sencilla de la teología cotidiana, del día a día con la gente, también está ahí. Y una cosa que se me ocurre ahora es pensar que a veces la vida nos muestra como caminos distintos, quizá para que aprovechemos mejor nuestra vida. Porque si Romero se queda y después ya por sus años, dice, bueno, ya como hacen los obispos, pide su renuncia como para descansar y eso, y sigue por la misma trayectoria que había estado hasta este tiempo que estamos citando, el fruto de la vida de este hombre no hubiese sido el mismo. Iba a ser una vida callada, acomodada, tranquila, sin mucho tema, así, pero luego que pasa esto es como si su vida como que si floreciera y nos diera como una rama para cada una de las cosas, y eso es, yo pienso, una cosa muy bonita. Si se quiere mirar desde la martiriología también, aunque el día de hoy hay otro tipo de martirio, sin embargo todavía la humanidad no hemos evolucionado suficiente y nos gusta ver sangre. Hacer énfasis en un detalle que apuntaba la profesora Brioso, y es la idea del bien común como construcción, como opción. Y ella dice, Romero en una primera fase estaba viviendo un estado de confort, ¿verdad? Como sucede con frecuencia en todas las personas, muy pendiente del bien individual. Sin embargo, llega un momento, y ella hacía énfasis especialmente a partir del asesinato del padre Rutilio el Grande, en que él entonces opta por el bien común y decide sacrificar sus intereses individuales para buscar el interés colectivo. Esa es la idea central del programa del día de hoy en función del bien común. Antes de pasar a la segunda pausa, quisiera recordarles que nosotros llegamos a ustedes a través de los canales 101 y 1101 en alta definición de Claro, el canal 81 de Altiz, el canal 81 también de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, canal 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick. También estamos en más de 100 sistemas de cables en las provincias del país, en el satélite Eutel para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para el resto del mundo y por supuesto en todas las plataformas digitales y en nuestra página www.sumundotv.com. Vamos a una segunda breve pausa y volvemos con ustedes enseguida. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a pasar de inmediato con el profesor Narciso Isa Conde, quien va a hacer un análisis testimonial refiriéndose a la construcción del bien común a partir del sacrificio del bien individual. Puso algo referente a la mística en relación con lo que yo iba a hablar. No pretendo ser nada magistral, sino sencillamente hablar y hablar con la mente y con el corazón. La palabra mística me motiva a decir que la mística está muy vinculada a la sensibilidad humana y a la sensibilidad social, pero que la misma, para perdurar, proyectarse al presente, tiene que ser permanentemente enriquecida, y que en mi caso me ayudó muchísimo que cuando comenzaba impactaba nuestra América y nuestro Caribe la Revolución Cubana, y comencé a escuchar los discursos de Fidel, los discursos del Che, a conocer de la obra social, y eso me daba un tanto en el corazón.
Pero lo que no puedo olvidar jamás es cómo me reafirmó todo aquello, ser parte de la Revolución de Abril, estar en su cotidianidad. Es un proceso que llevo en el alma. Y de eso vamos a hablar. Es la gesta más importante de todo un siglo. Y está entre las tres de los dos últimos, los dos siglos anteriores. Está entre las tres más importantes. Hay una relación entre la gesta trinitaria con el fardo de los anexionistas, de los ateros, la separación de Haití, la lucha contra la anexión, la restauración, la lucha restauradora y la revolución constitucionalista. Me parece que para su mejor comprensión de lo que es su profundidad en contenido de esa gesta, es importante hacer referencia, aunque sea brevemente, pienso referirme después en algo a eso, a la intervención militar de Estados Unidos, imperialismo emergente, expansionista en ese momento, de 1916 al 24. Porque no solo expandió sus capitales en el Caribe y en esta isla, en ese periodo, sino que además construyó el eje militar de dominación del país, con la Guardia Nacional, con la selección de Trujillo, con la conversión en ejército y con la conversión en Fuerzas Armadas, modernizada, armada, entrenada, sus oficiales por Estados Unidos de Norteamérica, en su impronta imperialista. Pero igual, volver al impacto de Cuba. Pero al impacto de Cuba en este caso, no solo sobre una persona, sino sobre el propio imperio, que dijo no otra Cuba en el Caribe. Y no es que Abril era otra Cuba, pero era una revolución, tendía a ser una revolución popular, auténtica, que sobrepasaba incluso los objetivos del gobierno constitucional que se eligió en el 62, que presidió Bosch y que lo asentó sobre la Constitución del 63. Pero además referirme a un hecho muy importante relacionado con las tensiones que vivía Estados Unidos frente a la naciente revolución cubana, que es la expedición de junio del 59, con el programa de junio del 59. Ese hecho, que fue un hecho de martirologio completo, fue una decisión, incluso sellada por Cordero Michel, de que era la manera de contribuir con la certeza, muchos de ellos, de que era casi imposible triunfar militarmente. Pero eso impactó de tal manera a la sociedad dominicana, para que se vean cómo cuando se recogen, lo que decía Lenin, ciertos atajos revolucionarios, se impactan todas las estructuras, que debilitó la tiranía. Y entonces el imperio, nervioso por esa situación, buscó la manera de distender la situación políticamente y de procurar una transición bajo su control. Y ahí se inscribe el tiranicidio, que tuvo influencia directa de la Agencia Central de Inteligencia y que aprovechó determinado disgusto en las esferas del alto poder militar para llevarlo a cabo.
Pero junto con eso, la distensión que eso provocaba no dejó de colocar su flota naval en el placer de los estudios, en el malecón. Cuando se abrió el proceso de relativa liberalización política. ¿Dónde estuvo el fallo de cálculo del imperio? Porque hay que hablar de sus aciertos y de sus desaciertos desde el punto de vista de sus intereses. ¿Dónde estuvo? En que calculó mal las elecciones y no supo realmente quién era Juan Bosch, ni lo que implicaba Bosch en relación con el tema constitucional, la Constitución del 63, la más avanzada de la historia republicana, la que consagraba la prohibición del latifundio, de los monopolios, de los oligopolios, la participación de los obreros en los beneficios de la empresa y los derechos más avanzados en esa época. Eso determinó una decisión. Cuando eso aflora, ya en el ejercicio de gobierno de Juan Bosch, viene la conspiración. ¿Quiénes conspiran? ¿Quiénes ejecutan el golpe? En primer lugar, el poder imperialista de los Estados Unidos, su gobierno profundo, su Estado profundo. Esto no. Y puso su embajada en eso, y puso a los militares, a la alta jerarquía corrupta en eso militar, y puso a la oligarquía que no necesitaba mucho estímulo, y puso a la alta jerarquía de la Iglesia Católica colonialista, ultraconservadora, a conspirar para dar el golpe, y dieron el golpe. Tampoco calcularon bien lo que eso iba a producir. Eso produjo un impacto. Yo lo viví desde la universidad, unos meses incluso prácticamente asilado, antes de que quitaran el fuero. En relación con todo el movimiento obrero, con todo el movimiento barrial, de aquí del interior, como el movimiento estudiantil tuvo un papel estelar en ese momento. Eso era un torrente, eso era un clamor, pero además se abrazó con claridad una consigna, una bandera, un programa que en ese momento era antisistémico, que chocaba directamente con el sistema que querían imponer los Estados Unidos y las fuerzas de la reacción. Y en consecuencia tendía a generar una reacción popular con posibilidades incluso de influencias antiimperialistas. Acuerden los actores políticos: PRD, 14 de junio, MPD, Partido Socialista Popular, luego Partido Comunista Dominicano en la guerra. Pero a nivel social, eso, como le decía, era una avalancha. Incluso creó las condiciones preinsurreccionales. La huelga del 1 de mayo en la capital fue una señal preinsurreccional. La policía no pudo penetrar a los barrios populares. Y eso impactó de tal manera, junto con la relación y el espíritu conspirador de Bosch y del propio Peña Gómez, creó una fractura en el seno de las Fuerzas Armadas. Se desarrolló el movimiento constitucionalista de los militares. Fernández Domínguez fue su principal inspirador. Fernández Domínguez reclutó a Camaño posteriormente. Fue el inspirador de ese movimiento. Y estaba decidido a actuar desde antes. Pero decidieron fundamentalmente dar un contragolpe. Entonces, había dos vertientes. La vertiente popular, de sectores medios, bueno, digamos de gran parte de la sociedad, en las calles. El ejercicio de democracia de calle no se le llamaba así. Como no había en absoluto democracia por ningún lado, las calles eran las que hablaban.
Y las calles hablando sensibilizaba a los otros sectores. Los militares se pusieron un contragolpe que repusiera el gobierno de Bosch, pero tomaron una decisión muy inteligente. Como era un movimiento clandestino, conspirativo, dijeron, si descubren una rama del movimiento, actuamos aunque no estén dadas todas las condiciones. Y eso tuvo que ver con la característica y con el proceso de conversión de la resistencia al golpe finalmente en una insurrección popular victoriosa. Porque ante el descubrimiento de una de sus vertientes se produjo el hecho del apresamiento del Estado Mayor en transportación, con Peña Tavera a la cabeza. No estaban dadas todas las condiciones porque no habían logrado formar redes conspirativas en todo el país y no habían podido penetrar en gran medida, como era necesario, porque era el principal poder de fuego, San Isidro, donde estaba el poder de los blindados, las tropas especiales, la aviación. Las primeras rebeldías se produjeron en la aviación, pero esa base fue la que utilizó Estados Unidos. De todas maneras, el hecho de que no tuvieran la fuerza necesaria para dar un contragolpe limpio, vamos a decir así, y reponer gobierno, obligó a recurrir al pueblo, a constatar la fuerza política y a hacer el llamado que lo hizo Peña Gómez a la calle del pueblo. Y a la calle un sector de las Fuerzas Armadas y el pueblo convirtieron en insurrección popular. Y para no alargar mucho el tema, se fue de lo pequeño a lo grande, al asalto de los cuarteles. Primero el pueblo lo que tenía era palos, piedra, y hasta con eso tomó tanque. Ahí se ve la fortaleza que tienen los pueblos para crear energía y producir determinados hechos transformadores. Ese proceso se fortalece con dos acontecimientos importantes. La toma de la fortaleza Osama, que permitió mucho más armas para el movimiento. Los militares al inicio no querían entregar las armas. Yo escuché a Montarache delante de mí, decir cuidado con eso, pero no tuvieron más remedio, porque la única manera de tomar los cuarteles era con pueblo, y el pueblo con el pecho, y así detuvo la fuerza de San Isidro, que es el otro acontecimiento, la batalla del Puente Duarte. La batalla del Puente Duarte fue decisiva, triunfó la revolución sobre los factores internos, pero la dominación imperialista no es un factor simplemente externo, tiene también estructuras internas y fuerza para reforzarla. Y ahí viene un gran acierto del imperio para sus intereses. Ahí se parece un poco a lo de octubre, ni un día más ni un día menos. El 28, después que se produjo lo del Puente Duarte, ya todos los cuarteles del interior, yo estuve en ese momento en Radio Televisión Dominicana, comenzaban a sumarse. Y se había creado una nueva Fuerzas Armadas, militares constitucionalistas y pueblo en armas. Y un nuevo poder, los comandos de trabajadores, de estudiantes, de amas de casa, es decir, de soldados, y una rama del ejército con los hombres rana que eran unos diablos. La tendencia, ¿cuál era? Una revolución profunda, con una nueva Fuerzas Armadas. Por eso hizo referencia a lo del 16, porque el eje de dominación militar que permitió el dominio de Estados Unidos sobre este país y en general sobre esta isla fue quebrado. ¿Qué podían hacer para impedir que eso se consolidara? Invadir. Y justamente invadieron 42.000 submarines. Y era más o menos ese el tamaño de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional junta del país.
Y ahí surge naturalmente el liderazgo militar de la Revolución de Abril. Y ahí viene también un hecho que hay que tener muy en cuenta. Cuando reina el pesimismo y uno ve el tipo de dirigentes que hay en el país, todas estas cosas, los líderes no están puestos en un calendario ni están prescritos. Nadie pintaba que Camaño pudiera hacer eso. Ya se había producido esa relación con el 14, con el PSP, con el PRD de Peña. Se estaba conformando una dirección política con todo eso. Yo participé en ese comité, con Camaño a la cabeza. Incluso la llegada de Fernández Domingo, la primera reunión que tuvo antes de la toma del intento de toma del Palacio, fue en ese equipo, del cual se habla poco. Se reunía encima del restaurante Rossi, en la calle El Conde. Y ahí se concertaban las políticas. Se forma un frente. Es decir, era una revolución con conducción política, con base social y con nuevas fuerzas políticos militares soportándola. La invasión estuvo dirigida a bloquear esa posibilidad. Es una intervención, a diferencia de la intervención del 16 al 24, es una intervención netamente contrarrevolucionaria. Netamente contrarrevolucionaria. Era impedir una revolución democrática popular con proyecciones más allá. Porque quienes vivimos la zona constitucionalista, la vida de los comandos, eso no tiene que envidiarle a la Comuna de París. Esa es una comuna del Caribe. Era impresionante cómo nos igualábamos, gente de diferentes, incluso orígenes sociales. Todos comíamos lo mismo, dormíamos más o menos igual en camita, nos divertíamos de la misma manera, todo era gratis, todo lo que estaba almacenado en la aduana se repartía, salvando unos vinitos que la Cancillería Chatonel y Paz, decía Marcelino Vélez Santana, que era un tipo muy gracioso. Él le decía, ¡Dipa! Cuando le llevaban una copita de... Es el Papa, teniendo en cuenta. ¿Así? Claro, no, que el vino se llamaba Chatonel. Eso es lo otro. El Chatonel del... Pero la contrarrevolución fue mucho más que el Estado terrorista. Y es la suma de las tropas hasta el 66, las tropas masivas. La creación de una red de agentes de la CIA que perdura, que la comparaban los analistas en Washington con la de Brasil, 5.000 agentes de la CIA. La constitución del MAC con 500 efectivos élite para controlar a las Fuerzas Armadas. Y el propósito de reestructurar, que ya lo habían comenzado a reestructurar con la llamada Operación Limpieza, cuando cercan, tiran el cordón y cercan, eso tiene su causa. La conciencia colectiva era fundamentalmente antigolpista, antidespótica, pro constitución democrática, no era antiimperialista. Es la presencia de la tropa lo que transforma el proceso. Y por eso ellos tuvieron el chance sin resistencia de tirar el cordón y cercar. Cercaron la flota norteamericana en el malecón, el río Osama, el cordón estaba en la Pasteur y estaba en lo que más o menos era la línea de la 27 de febrero. Un bolsón rebelde. Que por cierto, que para todo eso había que, en la mística también había que fortalecerla cada vez más con conocimiento. Y en la Revolución de Abril se daban conferencias, se daban charlas, se ponía a estudiar. Era una fragua,
era verdaderamente una fragua. Entonces, ese bolsón permitió la operación limpieza a cargo del ejército reestructurado y de los matones tipo Milo Jiménez, Pérez y Pérez, Chinino yo hubiera montado, que decía Montearache que era el más audaz y valiente de la derecha. Y eso fue horrible. Fusilaban por ser jóvenes a los muchachos de la zona norte, cuando los encontraban en la calle. Eso produce un flujo hacia la zona de edificaciones que tenían más capacidad de defensa y donde estaban los mayores intereses, los bancos. Los bancos se llenaron de dinamita y ese era un elemento disuasivo. Si se meten en la zona, les reventamos los bancos. Y así, no se tocaban siquiera muchos intereses de los grandes comerciantes, ni nada de eso. Se trataba con ellos. Era una revolución inteligente. No pudieron aplastarla militarmente, pero impusieron una negociación onerosa. Nosotros la comparamos en nuestra fiebre leninista con la paz de Brest-Litovsk, que él decía que era una paz necesaria, pero onerosa para el pueblo soviético. Y así fue esa, efectivamente, pero logró salvar parte de la fuerza, porque miren, no se entregaron armas buenas. No se puede hablar de entrega de armas. Todas las armas las sacamos, las protegimos, con la idea de volver, porque ese era el espíritu que existía. Pero bueno, entronizaron con el acta institucional del gobierno de García Godoy, que inicia el proceso de terrorismo de Estado. Era la mampara, no era el que lo ejecutaba, era la CIA, eran los militares asesinos. Pichirilo fue el primero en la misma zona, ya cuando se desmontaba la zona, que asesinaron. Y el propósito era, al mismo tiempo que reestructurar el ejército, lanzar a Balaguer para recuperar toda la sapiencia burocrática del trujillismo y ponerla en la transición controlada. Para eso sirvieron unas elecciones fraudulentas. Y el fraude lo dirigió la gusanería cubana de Miami. Y naturalmente con las tropas norteamericanas acá. Ese proceso perdura porque el MAC, la CIA, el FBI, viene el proceso de expansión del capitalismo dependiente, de la Gulf and Western, de las mineras, de los bancos. Y todo eso indicaba claramente que era una modalidad nueva de mantener las garras de la intervención sobre el proceso político. Pero no solo, sino la capacidad de cooptación, el trabajo hacia determinados sectores de la intelectualidad, la cooptación de las fuerzas políticas. ¿Cómo termina la cosa? Que gran parte de las fuerzas motoras políticas y que coordinaban y articulaban el proceso terminaron en la derecha y bajo la influencia de los Estados Unidos. Bien, señores, nos resta solamente agradecerles que nos acompañaran en esta dialéctica especial que hemos preparado para ustedes, refiriéndonos al tema del bien común y el sacrificio del bienestar individual en beneficio de la colectividad. Será hasta un próximo Dialéctica.